Imagina que estás mirando un mapa de Europa desde arriba y de pronto ves cómo el continente se llena de cicatrices nuevas, túneles que atraviesan montañas, islas artificiales en medio del mar, vías férreas que cortan ciudades como si fueran líneas de luz, y canales tan grandes que podrían cambiar la política de una región entera. Hoy te voy a llevar por un conteo brutal. Los 10 megaproyectos más grandes de Europa, pero no como una lista fría. Quiero que los sientas. Quiero que los veas. Y sobre todo quiero que entiendas por qué estos proyectos no solo mueven cemento, mueven poder, mueven dinero y mueven el futuro. Respira, porque empezamos con el número 10. Número 10. El túnel de barcos de Stad en Noruega. Costo aproximado, 248 millones de euros. Ahora, cierra los ojos por un segundo. Imagínate navegando por la costa noruega, entre rocas enormes y acantilados que parecen cuchillos. Todo se ve épico, hasta que llegas a un punto que los marineros respetan como si fuera una ley de la naturaleza. El mar de Stad es el lugar donde se encuentran el Mar del Norte y el Mar de Noruega, donde el viento cambia de humor en minutos, y el agua te recuerda que manda ella. Aquí, incluso los vikingos preferían no tentar la suerte. Hay historias de barcos arrastrados por tierra, con esfuerzo humano, solo para evitar ese tramo. Y no es un cuento romántico. Todavía hoy muchos capitanes se quedan esperando, a veces días enteros, solo para que el mar les dé permiso. Pero Noruega dijo basta y propuso algo que suena a ciencia ficción. Construir el primer túnel del mundo pensado para barcos. Un túnel que atraviesa una península para que los barcos no tengan que enfrentar ese mar maldito. Este túnel sería gigantesco, con una longitud de casi 2 kilómetros, 50 metros de ancho, 36 metros de alto. Lo suficiente para que pasen cruceros y barcos petroleros sin sentir que van raspando las paredes. La idea es que puedan cruzar hasta 120 barcos al día y que el trayecto ahorre hasta 2 horas. 2 horas que en esa zona pueden ser la diferencia entre un viaje normal y una pesadilla. Si todo sale como lo han proyectado, la obra se aprobó y la meta es terminar alrededor de 2026. Y sí, solo imaginar un barco atravesando una montaña ya se siente como ver el futuro. Número 9. La ampliación del aeropuerto de Frankfurt en Alemania. Costo estimado, 5.200 millones de euros. Frankfurt no es solo un aeropuerto, es un corazón, un nodo que conecta a Alemania con el mundo. Cada año puede mover hasta 70 millones de pasajeros. Y no solo pasajeros, también carga, más de 2 millones de toneladas en un solo año. Eso es una ciudad entera convertida en mercancía y movimiento. Por eso empezaron un plan de expansión enorme. Uno de los cambios fue alargar el terminal más antiguo, 800 metros más, como si le estiraran la columna vertebral al edificio. Con eso, ganaron espacio para varios aviones grandes y sumaron capacidad para millones de pasajeros adicionales al año. Pero lo más impactante fue otra parte del proyecto. Una nueva pista de aterrizaje de casi 3 kilómetros, orientada de este a oeste, con una promesa clara: permitir despegues y aterrizajes en paralelo, más movimiento, menos cuellos de botella y más eficiencia para un aeropuerto que ya vivía al límite. Y aún faltaba lo más ambicioso: un tercer terminal completo, construido al sur del aeropuerto, en un terreno que antes había sido una base militar estadounidense. Ese terminal puede sumar alrededor de 19 millones de pasajeros al año y costó más de 1.000 millones de euros por sí solo. ¿El problema? La realidad llegó con fuerza. La pandemia frenó obras, cadenas de suministro y ritmos de trabajo, y por eso la apertura se fue corriendo. La expectativa más repetida es que se consolide hacia 2026. Es el tipo de proyecto que te recuerda algo. La infraestructura no se trata de edificios. Se trata de tiempo, de colas, de horas de vida humana. Y Frankfurt está apostando a comprarle tiempo al futuro. Número 8. El canal de Estambul en Turquía. Costo estimado: entre 9.000 y 14.000 millones de euros.
Estambul es una ciudad que parece diseñada para dominar la geografía. Está entre Europa y Asia y controla uno de los pasos más estratégicos del planeta, el Bósforo, la conexión entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Por ese corredor natural pasan cantidades inmensas de barcos, tantos que algunos dicen que la presión marítima ahí es mayor que en rutas legendarias, y sin embargo, Turquía no controla todo como quisiera, porque existe un acuerdo internacional histórico, la Convención de Montreux, firmada en 1936. Ese acuerdo regula el paso por el estrecho y durante décadas ayudó a mantener equilibrios delicados, sobre todo en tiempos de guerra. El Bósforo además se congestionaba, barcos esperando, tráfico marítimo, riesgo, y un solo accidente podría volverse un desastre. Entonces aparece la idea, un canal artificial, el Canal de Estambul, un nuevo paso marítimo que atraviese el lado europeo de la ciudad y que prácticamente convierta parte de Estambul en una isla. El canal se plantea con una longitud de 45 kilómetros. Las obras comenzaron alrededor de 2021 y podrían tardar cerca de 7 años. La promesa es simple: desviar barcos, reducir la presión del Bósforo y mejorar la seguridad. Pero aquí entra la parte que vuelve todo más tenso. Hay expertos que sospechan un objetivo político, porque un canal nuevo podría cambiar cómo se aplica el Acuerdo de Montreux, y eso en teoría podría abrir escenarios delicados en el Mar Negro, con implicaciones geopolíticas enormes. Además, el canal podría tener peajes, tarifas, ingresos, la esperanza de que el proyecto se pague con el tiempo. Pero la pregunta es inevitable. ¿Un canal puede cambiar el destino de una región? A veces sí, y por eso este proyecto no es solo ingeniería, es poder convertido en agua y concreto. Número 7. Hornsea 3 y Hornsea 4 en el Reino Unido. Costo combinado estimado: 17.500 millones de euros. Hay un cambio silencioso que está pasando en Europa. No se oye como una explosión, no se ve como una torre, pero está transformando todo: la energía eólica marina. El Reino Unido es uno de los líderes mundiales en esto, solo por detrás de China, y 4 de los 5 parques eólicos marinos más grandes del planeta están allí. Los proyectos Hornsea 1 y Hornsea 2 ya fueron una locura. Están en el Mar del Norte, a unos 80 kilómetros de la costa inglesa, y juntos generan alrededor de 2,6 gigavatios, suficiente para abastecer hasta 3 millones de hogares. 3 millones. Piensa en esa cifra como ciudades enteras encendidas por viento. El área que ocupan es gigantesca, cerca de 870 kilómetros cuadrados, más o menos la mitad del tamaño de Londres. Pero el Reino Unido tiene un objetivo mayor: quiere llegar a una capacidad de 50 gigavatios hacia 2030, y para eso necesita monstruos nuevos. Ahí entra Hornsea 3, con una meta de operación hacia 2027, con un área cercana a 700 kilómetros cuadrados y una generación estimada de 2,8 gigavatios, más que Hornsea 1 y 2 juntos. Y luego está Hornsea 4, otro gigante planeado, con unos 600 kilómetros cuadrados y una conexión estimada también hacia 2027, según planes de desarrollo. Esto es una carrera contra emisiones, dependencia y costos energéticos. Y aquí el viento dejó de ser paisaje, ahora es estrategia nacional. Número 6. Las islas energéticas de Dinamarca. Costo estimado: 27.300 millones de euros. Dinamarca tiene una relación especial con el viento, no como poesía, como sistema. El primer parque eólico marino del mundo se construyó allí a principios de la década de los 90, y desde entonces el país empujó la tecnología como si fuera su identidad. Hoy, casi la mitad de su electricidad viene del viento, uno de los porcentajes más altos del planeta. Y en lugar de frenar, Dinamarca decidió ir por algo histórico: construir islas energéticas. Sí, islas. En el mar, la idea es crear 2 grandes centros de conexión. Uno en el Mar del Norte,
con una isla artificial como nodo principal y otro en el mar Báltico, usando a Bornholm como punto estratégico. La isla artificial del Mar del Norte tendría capacidad de hasta 10 gigavatios, energía para aproximadamente 10 millones de hogares en Europa, y el nodo del Báltico sumaría alrededor de 3 gigavatios. Si esto se ejecuta, Dinamarca multiplicaría su capacidad eólica varias veces y conectaría su energía con países vecinos, como una red. Como si el mar se volviera una central eléctrica continental. El calendario ha hablado de arranques alrededor de mediados de esta década, con hitos hacia 2030. Pero lo más importante no es el año, es la idea. Europa como un sistema energético interconectado y Dinamarca como uno de los interruptores principales. Número 5. La ruta europea E39 en Noruega. Costo estimado: 27.900 millones de euros. Conducir por la costa noruega puede ser una belleza, pero también puede ser un tormento. Montañas, fiordos, islas, agua por todas partes y distancias que, en el mapa, parecen sencillas, hasta que te das cuenta de algo. No hay continuidad. Hay tramos donde tienes que tomar ferry, y otro más. 7 ferries para completar una ruta larga. Eso significa tiempo perdido. Y depender del clima. Y depender de horarios. Y depender de que el mar, otra vez, te dé permiso. La E39 quiere cambiar eso. Quiere crear una ruta costera continua. Reducir un viaje de más de 20 horas a casi la mitad. ¿Y cómo lo harían? Eliminando ferries, reemplazándolos por túneles y puentes. Y aquí aparece una pieza clave, el túnel submarino de Rogfast, una conexión entre zonas cercanas a Stavanger y Boken, atravesando un tramo de agua de 15 kilómetros. Cuando esté listo, sería uno de los túneles de carretera más largos y profundos del mundo, con unos 27 kilómetros de longitud y cerca de 400 metros de profundidad. 400 metros. Eso es como bajar a otro mundo. Y no se quedan ahí. También se han propuesto autopistas flotantes, puentes que no solo cruzan fiordos, literalmente flotan sobre ellos. Uno de esos planes es cruzar el Bjørnafjorden, con una estructura de varios kilómetros. Sería de las más largas del planeta en su tipo. Y aunque suene imposible, Noruega lleva años demostrando que lo imposible es solo un calendario. Este proyecto no es solo para turistas, es para la economía, para mover personas, para mover mercancía, para que el país se sienta más unido por tierra, aunque esté roto por agua. Número 4. El Grand Paris Express en Francia. Costo estimado: 34.600 millones de euros. París tiene una magia que enamora, pero París también tiene un problema que desespera: el tráfico. Y no es un tráfico normal, es el tipo de tráfico que te roba horas, que te desgasta, que te cambia el humor. La red de metro de París ya es de las más usadas del mundo. Puede mover hasta 4 millones de pasajeros al día. Pero aún así, la ciudad colapsa y por eso nació el Grand Paris Express, el mayor proyecto de transporte urbano en la historia de la región. El plan es enorme: crear 4 líneas completamente nuevas y extender 2 líneas existentes, construir alrededor de 200 kilómetros de nuevas vías y 68 estaciones nuevas. 68. Cada estación es una obra.